Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, como es, vamos a continuar con el tema 7, que básicamente trata sobre algoritmos de localización de instalaciones. En la clase anterior habíamos visto el método del centro de gravedad y el método de minisuma, que como es, están basados fundamentalmente en funciones de objetivos que se basan en las distancias, o sea, tienen en cuenta las distancias que hay desde desde las instalaciones que ya existen a la nueva instalación que se quiere localizar. eh, y también habíamos visto el método de las líneas de isocostos, que es una alternativa para el caso en que las coordenadas que nos dé el método del centro de gravedad o el método de isocostos no sean viables por alguna razón, ya que no se pueda localizar o instalar ahí la instalación o el equipo, máquina o planta que uno quiera instalar. Entonces la línea de isocostos nos ayudaba a encontrar localizaciones alternativas cercanas al óptimo que nos daba ese método. La clase de hoy vamos a seguir con un método que tiene la característica de que ahora la solución no es un punto, ¿sí? O sea que no me da un par de coordenadas corresponden a una localización óptima que hace mínima una función objetivo, o sea, el valor de una función objetivo. Este es un método en el que la solución es un segmento de recta y en cualquier punto que pertenezca a ese segmento de recta cumple con la función objetivo, que es la que ustedes están viendo acá. Básicamente el objetivo es hacer mínima, ¿sí? Minimizar la distancia máxima entre la instalación que se quiere localizar, que tiene coordenadas x e y, y las coordenadas de una de las plantas, de la coordenada i, o sea, a sub i y b sub i. Entonces, la máxima distancia esa entre la instalación a localizar y la de una planta i tiene que ser el mínimo posible, ¿sí? Esa es la idea. Para eso, el método básicamente se basa en lo siguiente. Calculamos todas las sumas de las coordenadas a sub i, b sub i, de las plantas p sub i ya instaladas, ya existentes, y determinamos el mínimo, se lo asignamos a un parámetro c sub 1, y el máximo de esas sumas, y se lo asignamos a c sub 2. Y por el otro lado calculamos las diferencias, b sub i menos a sub i, y el mínimo de esos valores se lo asignamos a C sub 3 y el máximo se lo asignamos a C sub 4. Y a partir de esos cuatro valores, C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4, lo que hacemos es calcular otro parámetro, C sub 5, que lo tomamos igual al máximo entre estas dos diferencias, C sub 2 menos C sub 1 y C sub 4 menos C sub 3. O sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo de las sumas de las coordenadas a sub i y b sub i, y la diferencia entre el máximo y el mínimo de las diferencias de las coordenadas b sub i menos a sub i. Una vez que tenemos esos 5 valores, entonces lo que hacemos es determinar las coordenadas x sub 1, y sub 1 asterisco, y las coordenadas x sub 2 asterisco y sub 2 asterisco. Para determinar estas coordenadas, estos autores, Francis y sus colaboradores, determinaron que para obtener las soluciones óptimas, o sea, de esas coordenadas, lo que hay que hacer es
tomar la mitad, ¿sí?, de los valores que obtengo haciendo C sub 1 menos C sub 3, o sea, la diferencia entre los dos mínimos, y esa sería la coordenada en X, y la coordenada en Y la calculo igual a C sub 1 más C sub 3 más C sub 5. O sea, ahora los dos mínimos los sumo y le sumo C sub 5. Y para el otro extremo del segmento de recta, lo que hago es tomar la mitad, ¿sí?, de la diferencia C sub 2 menos C sub 4, o sea, la diferencia de los dos máximos, y esa sería la coordenada en X, y luego hacemos C sub 2 más C sub 4, o sea, sumamos los dos máximos y le restamos C sub 5. Y entonces, de esa manera, lo que obtenemos son los dos extremos, ¿sí?, los puntos que marcan los dos extremos de ese segmento de recta, donde estaría la solución tal que lo que hacemos es minimizar la máxima distancia entre las coordenadas de la nueva instalación y las de una planta ya instalada o una instalación ya existente. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que una vez que uno tiene ese segmento de recta, entonces lo que hay que verificar es que la distancia máxima entre la nueva instalación, a la que llamamos X mayúscula, y las ya existentes, a las que llamamos P sub I, tiene que ser el valor de C sub 5 sobre 2, o sea, la mitad de C sub 5. Si eso no se cumple es porque hay algún error a lo largo del proceso este que estamos, describiendo acá, en esta diapositiva. Para terminar de entender la idea del método, lo que vamos a hacer otra vez un ejemplo simple, donde lo que tenemos ahora son 8 máquinas, ¿sí? Cada una de cada una de esas máquinas conocemos las coordenadas, y esas coordenadas son para P1 0 0, para P2 4 6, para P3 8 2, para la instalación 4 10 4, para la 5 4 8, para la 6 2 4, para la 7 6 4 y para la 8 8 8. Lo que queremos hacer es determinar dónde se va a colocar un área de mantenimiento, o sea, un área que se va a ocupar del mantenimiento de esas 8 máquinas, de manera de minimizar el tiempo de inactividad de las máquinas. O sea, dicho de otra manera, esa área de mantenimiento tiene que quedar ubicada lo más cerca posible de todas las máquinas, ¿sí? De manera de que la distancia, la máxima de las distancias desde el área de mantenimiento a las máquinas que ya están instaladas, sea lo menor posible. Ese es el objetivo de este problema. Y entonces, para encontrar la solución, en este caso, se puede aplicar min-max, donde entonces lo que nosotros tenemos como datos son las 8 máquinas, en este caso identificadas cada una con un número que va de 1 a 8, y las coordenadas A sub I, B sub I, en la segunda columna y tercera columna de esta tabla, para cada una de esas máquinas. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular A sub I más B sub I, o sea que en este caso tenemos 0 más 0, nos da 0, y B sub I menos A sub I, y en este caso otra vez 0. Acá tendríamos 4 y 6, entonces la suma es 10, y la diferencia, PI menos A sub I, sería 6 menos 4, 2. En este caso 8 más 2, 10, y después 2 menos 8 me da menos 6. 10 más 4, 14, 4 menos 10 me da menos 6, y así seguimos hasta que llegamos a 8 más 8 que me da 16, 8 menos 8 que me da 0. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer son buscar los mínimos y los máximos de cada una de estas columnas. El mínimo de A sub I, B sub I, de acuerdo a estos valores que tenemos acá, es 0. Entonces C sub 1 es 0. El máximo es 16, ¿sí? Entonces C sub 2 es 16. Para la columna BI menos A sub I, el mínimo es menos 6. Entonces C sub 3 es menos 6. Y el máximo es, entre todo este conjunto de valores, es 4. Entonces C sub 4 es 4.
Ya tenemos los 4 parámetros, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular C sub 5. Para ello lo que hacemos es tomar el máximo de estas dos diferencias, o sea, de las diferencias de los dos mínimos y de los dos máximos. Perdón, la diferencia del primer máximo y el primer mínimo, que son de la suma de A sub i, B sub i, y la diferencia entre el máximo y el mínimo de las diferencias B sub i menos A sub i. Entonces, C sub 2 menos C sub 1 sería, de acuerdo a esto, 16 menos 0, nos da 16. Y C sub 4 menos C sub 3 sería 4 menos 6, o sea, 4 más 6, en definitiva, nos da 10. De esos dos valores tomamos el máximo, que es 16, y entonces C sub 5 es 16. Que en este caso particular, como C sub 1 es 0, ¿sí? Y el máximo lo tuvimos de hacer C sub 2 menos C sub 1, entonces nos da que C sub 5 es igual a C sub 2. Lo mismo hubiese pasado si C sub 3 era 0 y el máximo correspondía a C4 menos C3. Entonces, en ese caso, C sub 5 hubiese sido igual a C sub 4, si C sub 4 menos C sub 3 es el máximo y C sub 3 es 0. Bueno, tengo los 5 parámetros, entonces ahora lo único que tengo que hacer es calcular las coordenadas para x1 asterisco e y1 asterisco, que es uno de los extremos del segmento de recta. Hacemos C1 menos C3, ¿sí? C1 es 0, C3 es menos 6, entonces nos queda 0 menos 6, ¿sí? Es 6. Y después hacemos C1 más C3 más C5, dijimos C1 es 0 y C2, y C3 es menos 6, y C5 es 16. Entonces nos queda 0 menos 6, más 16, 10. Y ese es el valor que tenemos acá. Pero las coordenadas no son 6 y 10, sino que la mitad de eso, y entonces 0,5 por 6 nos queda 3, y 0,5 por 10 nos queda 5. Las coordenadas de x1 asterisco y 1 asterisco son 3, 5. Y ahora tenemos que determinar x2 asterisco y 2 asterisco como la mitad de los valores de C2 menos C4 y C2 más C4 menos C5. C2 es 16, C4 es 4, o sea que nos queda 16 menos 4, que sería 12. Y C5 es 16, o sea que nos quedaría 16 más 4, 20, menos 16, 4, que es este valor que está acá. 0,5 por 12 nos da 6 y 0,5 por 4 nos da 2, entonces las coordenadas de x2 asterisco y 2 asterisco son 6, 2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es representar gráficamente esta situación para terminar de visualizar cuál fue la solución que obtuvimos y de paso verificar si se cumple de que la máxima distancia debería ser igual a C5 sobre 2, o sea, C5 es 16, o sea que la máxima distancia debería ser 8. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir colocando en este sistema, en este gráfico construido a partir de un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, x, y, colocar las instalaciones con sus respectivas coordenadas. Para P1 es 0, 0, o sea que estaría en el origen de coordenadas. Para P2 era 4, 6, ¿sí? Para P3 8, 2 y así sucesivamente. Colocamos, representamos con un punto la posición que le corresponde a cada una de esas 8 máquinas. Y ahora acá tenemos que un extremo del segmento de recta sería x1 y 1 asterisco, coordenadas 3, 5. Entonces levantamos una vertical de x igual a 3, trazamos una horizontal de d igual a 5 y acá tenemos x1 asterisco y 1 asterisco. x2 asterisco y 2 asterisco tenía coordenadas 6, 2, entonces trazamos una vertical desde x igual a 6, una horizontal de d igual a 2 y tenemos el otro punto que corresponde a x2 asterisco y 2 asterisco. Unimos
esos dos puntos y entonces tenemos el segmento de recta que es la solución del problema, en este caso representada gráficamente. Si la queremos obtener analíticamente, lo que tenemos que hacer es buscar la ecuación de la recta conocido dos puntos, ¿sí? Entonces, lo que habría que hacer es trabajar algebraicamente, por ejemplo, haciendo x menos 3 sobre y menos 6, igual a 3 menos 5 sobre 6 menos 2, y entonces de ahí obtenemos, y en función de x tenemos la solución analítica, pero teniendo en cuenta que de esa recta lo que nosotros tomamos es el segmento de recta que va entre x1 asterisco y 1 asterisco y x2 asterisco y 2 asterisco. Si yo me coloco en el punto x1 asterisco y 1 asterisco, y por ejemplo verifico cuál es la distancia que hay desde ese punto hasta P1, vemos que entonces yo tengo que, si me muevo verticalmente son 5 unidades, y si me muevo horizontalmente son 3 unidades, 5 más 3, 8, o sea que se cumple que la distancia de x1 asterisco y 1 asterisco a P1 es 8. Recuerden que puede ser menor o igual que 8. O sea, vamos a ver ahora para P2, me muevo una unidad horizontalmente y una unidad verticalmente. La distancia es 2, es menor que 8. A P3 serían 3 unidades, como es verticalmente hacia abajo, y 5 unidades horizontalmente hacia la derecha, otra vez me da 8. A P4 sería, por ejemplo, una unidad hacia abajo, y desde acá hacia la derecha son 7 unidades, o sea que también da 8. A P5 tendríamos una unidad hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba, o sea que da 4, menor que 8, y así sucesivamente nosotros podemos verificar que, por ejemplo, entre los puntos P1, P3, P4 y P8 y el punto X1 asterisco y 1 asterisco, siempre se verifica que la distancia es la máxima, o sea, C5 sobre 2. Esa es la máxima que podemos tener. Y sería de la máxima distancia la mínima que se puede determinar, o que se puede llegar a tener desde un punto hacia cualquiera de los puntos, de los 8 puntos que estamos considerando. Si ahora nos colocamos en el otro extremo del segmento de recta, por ejemplo, de acá P2, que sería con X2 asterisco y 2 asterisco, coordenadas 6, 2. Yo ahora me muevo hacia P1, tengo 2 unidades hacia abajo y 6 hacia la izquierda es 8, ¿sí? Si quiero ir hasta P2, sería, por ejemplo, 2 unidades hacia la izquierda y 4 hacia arriba es 6, o sea que es menor que 8. Si quisiera ir hasta P3, entonces ahora tendría 2 unidades hacia la derecha nada más, o sea que es menor que 8. A P4 tendríamos 2 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba, o sea que me da 4, menor que 8. A P5 tendríamos 2 unidades hacia la izquierda y 6 hacia arriba, sería 8, o sea que es lo máximo, la máxima distancia que se puede tener. Y de esa manera podríamos seguir y verificar que siempre me da menor o igual que 8 la distancia desde X2 asterisco y 2 asterisco a cualquiera de los 8 puntos que corresponden a cada una de las máquinas ya instaladas. Y si ahora tomamos un punto cualquiera, por ejemplo el 4, 4, ¿sí? X igual a 4, Y igual a 4, y yo me quiero mover hacia P1, tengo 4 unidades hacia abajo y 4 hacia la izquierda, me da 8, ¿sí? Si me quiero mover hacia P2, tengo 2 unidades hacia arriba, o sea, menor que 8. Hacia P3 tengo 2 unidades hacia abajo y 4 hacia la derecha, 6 en total, o sea, menor que 8. Hacia P4 tendría 4 unidades hacia la derecha, menor que 8, y así sucesivamente lo puedo hacer para los 8 puntos y verificar que siempre me da que la distancia de ese punto que pertenece a este segmento de recta, o sea, en este caso el 4, 4, a cualquiera de los puntos, de los 8 puntos que representan la posición de las 8 máquinas en la instalación, voy a tener una distancia menor o igual que 8. Y si tomo otro punto, ¿sí? Por ejemplo, este que sería el 3, 5, ¿sí? Y ahora desde este punto me muevo
hacia P1, entonces son 3 unidades hacia abajo y 5 hacia la izquierda, es 8. Para P2 sería 1 unidad hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba, 4, menor que 8, y así sucesivamente. Voy a encontrar que siempre voy a estar a una distancia menor o igual que 8 de cualquier punto que pertenezca a ese segmento de recta, a cualquiera de los puntos que representan las instalaciones ya existentes. O sea que las diferencias fundamentales con los métodos anteriores son, en un principio, la solución no es un punto, sino que ahora es un segmento de recta. Y lo que yo tengo ahora es que logré minimizar la máxima distancia que hay desde la solución, ¿sí?, de donde voy a instalar la nueva instalación, a cualquiera de las instalaciones ya existentes. En los anteriores, el centro de gravedad, por ejemplo, nos ubicábamos tratábamos de ubicar la nueva instalación cerca de los centros de mayor demanda, ¿sí? En ese caso lo que queríamos era eso, que por ejemplo si era un depósito que tenía que abastecer a varias plantas o a varias máquinas, entonces que estén más cerca para reducir el costo, estar más cerca de las instalaciones que tenían la mayor demanda. Y en el caso de Minisuma, de manera similar, lo que hacíamos era tratar de que quede a una distancia equidistante y más cerca de las instalaciones con las que mayor peso tenía o que mayor número de viajes tenía con respecto a la nueva instalación. Acá la idea es entonces localizar la instalación de manera de que quede lo más cerca posible de todas las instalaciones, y eso se logra minimizando la máxima distancia que hay desde esa nueva instalación a alguna de las instalaciones ya existentes. Bueno, eso es con respecto a este método, todo lo que vamos a ver. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Por mi parte, todo bien, profe. Bueno, Camila, muchas Entendido, gracias. profe. No hay dudas, profe. Bueno, todo entienden, me siento como que qué bien que explico, che. Bueno, es un chiste. Vamos, si entonces está todo bien, vamos a seguir con el otro método que tiene también una filosofía distinta. O sea, es como que vamos a ver estos 4 o 5 métodos que tienen todos alguna idea diferente, ¿sí? O sea que uno lo que tiene que tratar de hacer es, cuando va a tratar de ver dónde colocar una nueva instalación, como primera medida, fijarse cuál es el objetivo, ¿sí? Porque yo traté más o menos de resumírselo recién al final de la presentación de este nuevo método, y qué datos se tienen, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces el otro método, que con ya daríamos por finalizado este tema 7. Bueno, este método lo que trata de hacer es dar un criterio para poder localizar una instalación de manera de satisfacer a los clientes reduciendo el costo al mínimo, ¿sí? Otra vez, lo que queremos es minimizar una función objetivo. En este caso, con la idea de minimizar los costos para abastecer a determinados clientes.
el ejemplo clásico sería, por ejemplo, dónde colocar un centro de distribución o un depósito, ¿sí? O un almacén, de manera de entregar el material requerido por los clientes y hacerlo al costo menor posible. Este tipo de problemas se llaman problemas de ubicación-asignación. Y en este caso lo que se busca es minimizar el costo total en base a esta función objetivo, ¿sí? Donde en esta función objetivo, que es una doble sumatoria más una sumatoria, lo que están ustedes teniendo en cuenta acá es en este primer término que tiene la doble sumatoria, son las relaciones que hay entre los, como es, las instalaciones que se van a localizar y los clientes. Entonces acá aparece una doble sumatoria que aparece una doble sumatoria que, ¿cómo es? Tiene en cuenta el número de clientes y el número de instalaciones que se van a localizar. Y en este caso, esa doble sumatoria, desde el cliente 1 hasta el cliente M y desde la instalación 1 a la instalación N, es de los 6J, que serían los costos que se requieren para, como es, abastecer al cliente I desde una instalación ubicada en J por la proporción, ¿sí?, de la demanda de ese cliente I, que es satisfecha desde esa instalación que se encuentra en la localización J. Y este otro término lo que tiene en cuenta son los costos fijos, los costos de instalación y mantenimiento, digamos, de esa instalación. Y está multiplicada por XJ, que es una variable binaria, porque si esa instalación existe en ese lugar J, entonces XJ es 1 y a esa sumatoria se le agrega FJ. Pero si no existe, no hay en ese lugar, en ese lugar J, una instalación, entonces XJ es 0, y entonces me queda FJ por XJ igual a 0 y no agrega costo a esta función objetivo. Entonces, resumiendo, ustedes lo que tienen acá es que M es el número de clientes, o sea que esta sumatoria desde igual a 1 hasta M está teniendo en cuenta los M clientes que hay que, atender. N es el número de sitios para las instalaciones, o sea, este término está teniendo en cuenta los sitios que realmente se van a instalar. 6J, como decía recién, es el costo que implica atender la demanda del cliente I desde una instalación ubicada en el sitio J, ¿sí? Fue lo que dijimos recién. E I sub IJ, como le decía también, es la proporción, ¿sí?, de la demanda de ese cliente I que la instalación ubicada en el sitio de la posición J está satisfaciendo o está atendiendo. FJ, como le dije anteriormente, es el costo como es de mantener la instalación ahí en el lugar J. Y XJ es 1 si hay una instalación en J y es 0 si no hay una instalación en J. Bueno, resolver esta función objetivo requiere de un proceso bastante complejo, el cual, como siempre, con la misma idea de siempre, lo vamos a resolver de una manera simple, o sea, vamos a buscar un camino para que la resolución del problema sea más simple que la que se debería llevar a cabo si se hiciera en forma rigurosa o generalmente con ayuda de un software. Pero antes de ver un ejemplo para
la resolución del problema, vamos a ver estas restricciones, que son las que se tienen que satisfacer para resolver esa función objetivo. Por un lado, bueno, vamos a ir a lo fácil, el porcentaje de, lo fácil de entender, digamos, el porcentaje de, ¿cómo es? Que el porcentaje de la demanda del cliente I que tiene que satisfacer el almacén o el depósito o la instalación que está en J, tiene que ser un valor positivo, lógico, ¿no? O sea que ese porcentaje de demanda es mayor o igual que 0 para todo cliente I y toda instalación en J. XJ, como dijimos recién, puede ser 0 o 1, o sea, una variable binaria tiene nada más que esos dos valores, y eso es para todo J. Y depende de si hay o no una instalación que va a atender las demandas de los clientes en J, y de acuerdo a eso va a tomar el valor 0 o 1. Esto acá, la primera de estas, restricciones, lo que nos está diciendo es que si yo considero cada una de las instalaciones en J, o sea, en las posiciones 1, 2, así hasta N, ¿sí? La sumatoria del cliente igual a 1 hasta el cliente M de los porcentajes de demanda I sub IJ tiene que ser menor o igual que M por XJ. ¿Mm? Entonces, esta desigualdad va a tener un sentido cuando XJ sea 1, porque en ese caso entonces me va a quedar M por 1, M, y esta sumatoria va a tener que ser menor o igual que M. O sea que si una instalación ubicada en la posición 1, o sea para J igual a 1, atiende la demanda de todos los clientes ella sola, ¿sí? Esa instalación en J atiende la demanda de todos los clientes, como es, desde igual a 1 hasta M, entonces al atender el porcentaje total de demanda, I sub IJ va a ser 1 para cada cliente, porque la instalación en J va a estar atendiendo como es, a todos los clientes en el 100% de su demanda. Entonces, para cada cliente, para esa instalación en J, I sub IJ va a ser 1. La sumatoria de igual a 1 hasta M, o sea, de M veces 1, me va a dar M. Y en ese caso extremo, entonces, cuando una instalación en una posición J atiende el 100% de la demanda de todos los clientes, esta sumatoria es igual a M. Y si no atiende la demanda de todos los clientes en el 100%, entonces, si lo atiende en un porcentaje menor a 1, o lo atiende en un porcentaje igual a 1, pero para algunos clientes nada más, entonces esta sumatoria va a ser obviamente menor que M. La otra restricción que se tiene que imponer, o sea, dicho de otra manera, entonces lo que estamos diciendo es que estamos considerando que I sub IJ toma valores positivos, pero entre 0 y 1, pero no binario, ¿no? Sino pueden ser números fraccionarios, o sea, números reales. Y si ahora consideramos esta otra restricción, ahora lo estamos considerando para cada cliente, desde igual a 1 hasta M, la sumatoria de J igual a 1 hasta N de los I sub IJ tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy considerando un cliente I, cualquiera, 1, 2 o M, ¿sí? La demanda, el 100% de la demanda, ¿sí? O sea, tomado como tanto por 1 sería igual a 1, tiene que ser satisfecha o atendida de alguna manera por los J almacenes desde 1 hasta N. ¿Tá? Entonces, imaginémonos que el almacén J igual a 1 satisface el 20%, o sea, es 0,2. El almacén 3
el 30%, o sea, 0,3, y el almacén localizado en 7, el 50% restante, o sea, 0,5, entonces entre esos 3 almacenes están satisfaciendo a ese cliente, 0,2 más 0,3 más 0,5. Tiene que ser siempre esa sumatoria de los n almacenes para un dado cliente i, me tiene que dar igual al 100% o, en tanto por 1, igual a 1 de la demanda de ese cliente. Esa es la segunda restricción. Y las otras son las que están ahí, son por donde empecé yo hablando de la positividad o no negatividad del I sub IJ y del el carácter binario, digamos, de la variable XJ. Bueno, como les decía recién, resolver este problema resolver este problema en forma estricta requiere, como es, de un trabajo bastante riguroso, bastante complejo, que se escapa un poco a los límites del curso. Entonces lo que vamos a hacer es usar un método simplificado que está también, creo, en el libro de cabecera, y lo vamos a ver directamente con un ejemplo para que se entienda mejor. Lo que nosotros tenemos son hay 5 sitios donde se puede instalar un nuevo almacén para abastecer a 5 ciudades, o sea que los clientes están en 5 ciudades, y a los sitios los vamos a identificar con las letras A, B, C, D y E, ¿sí? A los sitios donde potencialmente se podrían llegar a instalar ese almacén o almacenes, y a las ciudades que hay que abastecer, las vamos a identificar, o si la ciudad donde están los clientes que hay que abastecer, las vamos a reconocer como 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a ver como dato una tabla donde nos van a dar cuáles son los costos por año que implica que un almacén, por ejemplo, en el sitio A satisfaga la demanda, o sea, el CIJ, dicho de otra manera, satisfaga la demanda de los clientes que están en las ciudades de 1 a 5, después lo mismo para B, o sea, los CIJ para B, después para C, para D y para E. Y después también vamos a tener como dato los FJ, o sea, el costo fijo de mantener el almacén en uno de estos 5 sitios. O sea, esos son datos que de alguna manera hay que, como es, obtener haciendo algún tipo de relevamiento. O sea, nosotros partimos de ahí, desde el momento que tenemos los CIJ, ¿sí? Y los FJ. Lo que nosotros vamos a tratar de establecer en este procedimiento, dicho de otra manera, cuáles son los sitios en los que vamos a tener que colocar, o cuál es el sitio, porque puede ser que nos dé que uno solo sea el óptimo, que tenemos que ubicar ese almacén para satisfacer la demanda de los clientes que están en estas 5 ciudades al menor costo posible. O sea, vamos a minimizar la función objetivo que vimos hoy. Entonces acá está la tabla, fíjense, acá tenemos en las columnas los 5 sitios, A, B, C, D y E. Acá por fila, en la primera columna, tenemos las 5 ciudades. Acá tenemos en la intersección de fila y columna el C y J, que corresponde, por ejemplo, en este caso, para que el almacén instalado en el sitio A satisfaga a los clientes de la ciudad 1, sería de 100 pesos o $100. Depende, no hay moneda acá especificada. Para si el almacén estuviera en el sitio B, para satisfacer a los clientes de la ciudad 1 sería de 500 pesos. Para el C, si quisiéramos satisfacer a los clientes de la ciudad 3, sería 1700. O sea que de la intersección fila-columna sabemos cuál es el C y J para cada caso. Y en la fila que tenemos acá, la penúltima, estarían los costos fijos
que surgen de instalar el almacén en alguno de estos sitios. Si lo instalamos en A sería de 3000, si lo instalamos en B de 2000, en C también 2000, en D 3000 y en E 4000. Entonces, hasta acá son los datos que nosotros tendríamos, los CIJ y los FJ. Lo que tenemos que hacer ahora, entonces, en el primer paso, es obtener la suma de los CIJ más la suma de los FJ, pero para cada sitio. Entonces, J acá es igual a A. Y entonces se me reduce todo a la sumatoria de los C sub I A más FA. Y me da 19.900, que serían la suma de los valores de toda esta columna. Acá sería la suma de los C sub I B más FB. Y me da 17.700. Sigo de la misma manera para C, me da 9.600, para D 14.800 y para E 11.100. Entonces yo ahora lo que tengo son la suma de los costos para satisfacer la demanda de los clientes que están en las 5 ciudades desde un sitio, más el costo fijo para cada uno de los casos. Y si yo supusiera que voy a instalar el almacén en A, entonces la función objetivo me está dando 19.900. Si lo instalase en B me da 17.700. Si lo instalase en C, 9.600. Si lo instalase en D, 14.800. Y si lo instalo en E, 11.100. De todos esos valores, el menor de todo es este, y entonces mi primera solución, considerando que voy a instalar un solo almacén, el óptimo, con ese criterio de instalar un solo almacén, me da que el costo sería de 9.600 pesos. Entonces, hasta acá la conclusión simple, muy simple, sería, tengo que instalar el almacén en el sitio C. Pero ese mínimo que obtuve partiendo del supuesto de que voy a instalar un solo almacén en uno de estos sitios, y entonces la sumatoria se me reduce, como dijimos recién, a la sumatoria de los CIJ por 1, porque estoy suponiendo que satisfago la demanda de todos los clientes desde ese único sitio, o sea que los I sub IJ son siempre 1, más la sumatoria de los FJ, que en este caso sería un solo FJ, porque estoy considerando un solo sitio, resolviendo la función objetivo de esa manera, me da que me conviene instalar el almacén en el sitio C. Pero, lo que vamos a hacer a continuación es ver qué pasa si yo instalase un segundo almacén, ahora vamos a ver con qué criterio, en alguno de los otros 4 sitios, para determinar si puedo obtener un ahorro. Dicho de otra manera, para determinar si puedo reducir todavía algo más este costo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una segunda etapa en la que vamos a tratar de verificar si no me conviene, en lugar de instalar un único almacén en el sitio C, instalar 2 o más almacenes, agregándolo en alguno de estos 4 sitios que están acá. O sea, los que quedaron descartados por el momento, A, B, D y E, pero solo por el momento. Y entonces lo que se puede hacer es un análisis simplificado, como dijimos, analizando sitio por sitio con respecto a C, o sea, comparando los costos, los C y J, de cada uno de los sitios que hasta ahora no consideramos con respecto a los C y J del sitio C, que es con el que hasta ahora nos quedamos. Y la idea es ver si realmente hay una reducción en el costo total. Si la conclusión es que no hay una reducción en el costo total, entonces nos quedamos con el sitio C solamente. Entonces ahora la tablita que teníamos hoy, con 6 columnas, se reduce a esta tabla con 3 columnas donde ponemos en la primera la ciudad donde están los clientes y en la segunda y tercera ponemos los CIJ y los FJ para el sitio que vamos a comparar con el que ya elegimos
y el sitio elegido, que en este caso es C. Empezamos por A, entonces acá tenemos que C y J es 100 y para A y para, o sea, sería C1A es 100 y C1C es 1800. Quiere decir que si yo tratara de atender la demanda del cliente que está o de los clientes que están en la ciudad 1, desde un almacén ubicado en A, tendría 1.700 pesos de ahorro. O sea que eso es lo que habría que considerar. Si ahora analizo para los clientes que están en la ciudad 2, vemos que si lo instalara en A tendría 1.100 pesos de ahorro, ¿sí? Para los clientes de la ciudad 3, no, me sale más barato atenderlos desde el sitio en C. Para los clientes de la ciudad 4 también y para los clientes de la ciudad 5 también. O sea que hasta ahora yo podría tener un ahorro si atiendo a los clientes de la ciudad 1 y 2 desde un almacén en el sitio A. Hasta acá, entonces dijimos que tendríamos 1.700 pesos de ahorro acá y 1.100 pesos de ahorro acá, el ahorro total es 2.800. Pero, a eso, como es, le tengo que considerar el costo fijo. O sea, yo me ahorro 2.800, pero el costo fijo para mantener el almacén que está localizado en el sitio A va a ser de 3.000. ¿Está? Entonces, el balance me da negativo, porque yo me ahorro 2.800 pesos con 6J, con un 6J menor, pero, digamos, gasto más que lo que me ahorro acá de costo fijo. O sea, el FJ supera a este ahorro en 200 pesos. Quiere decir que no hay ahorro neto. Entonces, al no haber ahorro neto, no vamos a considerar la posibilidad de instalar un almacén en el sitio A que atienda alternativamente a clientes en otras ciudades. Vamos a ver qué pasa ahora con el sitio B. La idea es otra vez hacer lo mismo y lo que vemos es que si atiendo a los clientes de la ciudad 1 desde B, tengo un ahorro de 1.300 pesos. Si lo atiendo a los clientes de la ciudad 2 del sitio B, tengo un ahorro de 2.400 pesos. Si atiendo a los clientes de la ciudad 3 del sitio B, tengo un ahorro de 500 pesos. El ahorro total, la suma de estos tres, me da 4.200. Y ahora sí, fíjense lo que pasa, el costo fijo de mantener el almacén en el sitio B es 2.000, quiere decir que 4.200 menos 2.000 me da un ahorro neto positivo de 2.200 pesos y esos 2.200 pesos se pueden restar a estos 9.600 porque son lo que estaría gastando acá si atendiera a los clientes de la ciudad 1, 2 y 3 de DC, y entonces el costo total pasaría a ser de 7.400 pesos. Entonces ahora sí podemos considerar la posibilidad de instalar un almacén en el sitio B que atienda a los clientes de la ciudad de 1, 2 y 3 y los clientes de la ciudad de 4 y 5 seguirían siendo atendidos por el almacén que estaría en el sitio C. Si hacemos lo mismo con D, ahora vemos que para atender a los clientes de la ciudad 1, desde D tengo un ahorro de 500 pesos, ¿sí? Me sale 1.300 contra 1.800 de C. Para atender a los clientes de la ciudad 2 tengo un ahorro de 1.200 y para atender a los clientes de la ciudad 3 tengo un ahorro de 1.400. O sea que en total me estaría ahorrando 3.100 pesos de costo para atender a los clientes de estas tres ciudades desde D. Pero los costos fijos son de 3.000 pesos, o sea que ahora el ahorro neto real sería 3.100 menos 3.100 pesos, que es mucho menor que los 2.200 pesos que nos ahorrábamos atendiendo a los clientes de la ciudad 1, 2 y 3 desde B. Entonces, no consideramos a D como un sitio
potencial para instalar el almacén y mantenemos la opción de B. Y si ahora nos vamos al sitio E, entonces vemos que tenemos un ahorro de 100 pesos en este primer caso para tener desde E a los clientes de la ciudad 1, un ahorro de 800 pesos para tener a los clientes de la ciudad 2 desde E, y ya después no hay ahorro en los otros casos. Sale más caro atender a los clientes de la ciudad 3, 4 y 5 desde E que desde C. El ahorro total con respecto a los 6J sería de 900 pesos, pero los costos fijos son de 4.000, o sea que el balance negativo, no consideramos el sitio E y finalmente nos quedamos con el sitio B. Hasta acá esta sería la situación que nosotros tendríamos entonces. Atenderíamos a los clientes de las ciudades 1, 2 y 3 desde un almacén en el sitio B, y a los clientes de las ciudades 4 y 5 desde un almacén en el sitio C. Y entonces lo que habíamos dicho recién era que el costo total de atender todos los clientes desde C era de 9.600. Pero si atendemos a los clientes de las ciudades 1, 2 y 3 desde B, nos ahorrábamos 2.200 pesos. Entonces 9.600 menos 2.200 me da 7.400, y ese es el costo que voy a tener con esta combinación hasta acá. Pero lo mismo que hicimos después de elegir C, de ver si todavía podíamos reducir ese costo al comparar los ahorros que se podían hacer en forma parcial con los clientes de algunas ciudades, y concluimos de que sí había una solución mejor, que era la de atender los clientes de alguna de esas ciudades desde el sitio B. Lo que tendríamos que chequear es que todavía no hay una alternativa mejor de atender los clientes de alguna, al menos alguna, de las ciudades que quedan, desde los sitios A, D y E, que hasta ahora están descartados. Bueno, para no hacerla larga, entonces, si ustedes comparan la posibilidad de atender a los clientes de la ciudad 1 desde A, van a ver que tiene un ahorro de 400 pesos, pero como el costo es el único ahorro que les va a dar cuando hagan la comparación, como el costo fijo es de 3.000, tendría un balance negativo de 2.600 pesos, entonces no consideramos la posibilidad de instalar un almacén en el sitio A. Si considero el D, vamos a ver que para atender los clientes de la ciudad 3, ahí se puede lograr un ahorro de 900 pesos, pero como el costo fijo de la instalación en D es de 3.000, entonces no nos conviene. Y para el sitio E van a ver que no tienen ninguna posibilidad de ahorro con respecto a los 6J que determinamos hasta ahora, que son 3 para B, desde el sitio B, y 2 desde el sitio en C. O sea que todos los 6J que tenemos hasta ahora son menores que cualquiera que consideremos para el sitio E, o sea que como no hay posibilidad de ahorro, directamente se descarta. No hay ningún ahorro neto, ¿sí?, en ninguno de estos tres sitios con respecto a B y a C. Entonces, hasta acá la solución es esa: instalar un almacén en B que atienda a los clientes de las ciudades 1, 2 y 3, un almacén en C que atienda a los clientes de las ciudades 4 y 5, y el costo total anual va a ser de 7.400 pesos. A todo esto se lo dejo como ejercicio propuesto para que practiquen ustedes y se den cuenta de si realmente entendieron la idea, la filosofía que yo les traté de transmitir, cómo es lo que tienen que tener en cuenta, y ahora les explico cuál es el ejercicio propuesto, es que esta metodología simplificada para resolver la función objetivo los puede llevar a un mínimo que no es el absoluto, sino que es el mínimo relativo. O sea, yendo por este camino, es como que nos moviéramos por una superficie imaginaria, digamos, de n dimensiones, que tiene varios mínimos relativos. Y
nosotros nos vamos moviendo de manera tal que encontramos uno de esos mínimos, pero puede no ser el mínimo absoluto. O sea, puede ser o no puede ser. Una forma para mantenerse dentro de esta filosofía, de esta forma sencilla de resolverlo, es volver a resolver el problema, ¿sí? Con la misma metodología, pero eliminando el sitio C, o sea, el sitio que daba el mayor ahorro de entrada, ¿sí? O sea, ese sitio ahora no lo consideramos, nos quedamos con A, B, D y E. Y entonces lo que hacemos es, elegimos el que nos da el menor ahorro, o sea, perdón, el menor costo de todos, ¿sí? De esos 4 con los que nos quedamos, elegimos el que nos da el menor costo de todos. O sea, lo mismo que hicimos con los 5, pero ahora con 4. Y entonces, una vez que tenemos ese, lo empezamos a comparar con los otros 3. ¿Sí? Y de esa comparación vemos si, además de instalar un almacén en el sitio elegido inicialmente, podemos instalar alguno más en alguno de los otros 3 sitios. Una vez que concluimos todas las comparaciones, como hicimos recién, con 5 sitios, pero ahora con 4, calculamos el costo total, ¿sí? Y comparamos ese mínimo con el anterior. Si ese mínimo es mayor que el anterior, entonces lo más probable es que el que obtuvimos en el primer paso sea el mínimo absoluto. Y nos quedamos con ese. Si no, entonces nos quedamos con este otro mínimo que obtuvimos ahora en esta segunda instancia. Pero todavía vamos a ver algo más con respecto a este ejemplo para terminar de convencernos de que realmente estuvimos haciendo las cosas bien, ¿sí? Esta era nuestra función objetivo. Creo que esto no está en el apunte, pero bueno, yo después voy a subir la versión actualizada y los que imprimieron no es que tengan que imprimir todo nuevo, simplemente impriman la hoja donde aparezca como es, este agregado. Nuestra función objetivo era esta, ¿no? ¿Sí? La doble sumatoria del cliente I igual a 1 hasta el cliente I igual a M, desde el sitio J igual a 1 hasta el sitio J igual a N, de los costos C y J por las demandas satisfechas I sub I J, más la sumatoria del sitio J igual a 1 hasta N de los costos fijos FJ por XJ, que era la variable binaria que toma valores 0, 1. Bien, nosotros lo que hicimos en realidad fue resolver esta. O sea, lo que hicimos fue tomar los I sub IJ igual a 1, ¿sí? Según el momento en que estábamos de la resolución del problema. Inicialmente habíamos tomado como igual a 1 todos los correspondientes al sitio C, ¿sí? Y por eso los habíamos sumado directamente, C y J. O sea que el 100% de la demanda de los clientes que estaban en las ciudades 1, 2, 3, 4, 5, los satisfacíamos desde el sitio C y entonces esto pasaba a ser 1. Y entonces nos quedaba la doble sumatoria de igual a 1 hasta M, de J igual a 1 hasta N, de los C y J, más la sumatoria de J igual a 1 hasta N, de los FJ, XJ, que en ese primer paso incluso se reducía a un solo término que era FC. Cuando terminamos de resolver el problema, en realidad lo que nosotros tuvimos fue esto. Los I que se hacían igual a 1 eran los I que correspondían a los clientes de las ciudades 1, 2 y 3 que se abastecían desde el almacén ubicado en el sitio B. Entonces nos va a quedar I sub 1B igual a 1, I sub 2B igual a 1 e I sub 3B igual a 1. Esa fue la solución que obtuvimos. Y los clientes que estaban en la ciudad 4 y 5 eran abastecidos desde el sitio en C. Entonces I4C es igual a 1 e I5C es igual a 1. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos acá sería la sumatoria de esta doble sumatoria, nos quedaría C1B más C2B más C3B más C4C más C5C. Esta es la doble sumatoria que tenemos acá.
Y como tenemos dos sitios, entonces ahora tenemos dos veces XJ igual a 1, o sea, tendríamos XJ igual a XB igual a 1 y XJ igual a XC igual a 1, entonces acá nos va a quedar FB y FC. Y la sumatoria nos va a quedar, esto lo separé en paréntesis para separar los dos grupos, el del sitio B y el sitio C, pero esto sería todo lo que está dentro de estos dos paréntesis, es toda esta doble sumatoria, o sea, C1B más C2B más C3B, más C4C más C5C, más FB más FC. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Dijimos que una de las restricciones era que I sub IJ tenía que ser positivo, y eso es cierto porque los I sub IJ están siendo o mayor que 0, en este caso directamente 1, o bueno, en los casos que no había localización, igual a 0. O sea que la no negatividad en realidad sería, ¿no? Como está escrito ahí. Y tiene que ser mayor o igual que 0, y más estrictamente entre 0 y 1. Esa la cumplimos. XB y XC es 1 o es 0, esa también está siendo cumplida. Nos faltarían ver las otras dos restricciones, ¿no? Una decía que abastecer desde un sitio, ¿sí?, a los M clientes me tenía que dar una sumatoria, de ese caso me tenía que dar menor o igual que M, considerando XJ igual a 1. O sea, voy a considerar, o sea, solamente los casos en que XJ es igual a 1. Caso de XB, ¿sí? XB, entonces tenemos, el número de clientes es 5, o sea que la sumatoria de las I sub IJ, ¿sí?, la sumatoria de las I sub IJ, del cliente I igual a 1 hasta el cliente I igual a M, para J igual a B, me tiene que dar menor o igual que 5. Y si yo sumo, ¿sí?, las 3 IJ me da 3. O sea que se está cumpliendo la restricción. Si lo hago para C, me da 2. O sea que en los dos casos me da menor que M. O sea que esa restricción también se está cumpliendo. En los otros casos, obviamente, da 0. Y la sumatoria, ¿sí?, de los I sub IJ desde el cliente del almacén J igual a 1 hasta el almacén J igual a N para un cliente I cualquiera, me tiene que dar igual a 1. ¿Tá? Y eso también se está cumpliendo porque a los clientes de la ciudad 1 los abastecemos totalmente desde B, o sea que da 1. A los clientes de la ciudad 2 los abastecemos totalmente de B, o sea que nos da 1. A los clientes de la ciudad 3 los abastecemos totalmente de B, o sea que nos da 1. A los clientes de la ciudad 4 los abastecemos de C totalmente, o sea que nos da 1. Y a los clientes de la ciudad 5 los abastecemos totalmente de C, o sea que nos da 1. O sea que cumplimos abasteciendo desde un solo sitio el 100% de la demanda de uno de los clientes, y cumplimos con la condición de que tiene que dar igual a 1. Bueno, ahora sumo, ¿sí?, el costo para atender a los clientes de la ciudad 1 desde B era 500, para atender a los clientes de la ciudad 2 desde B era 200, desde la ciudad, a la ciudad 3 desde B es 1200, o sea que hasta ahí nos da 1900. Para atender a los clientes de la ciudad 4 desde C era 700, y de los clientes de la ciudad 5 desde C era 800, o sea que ahí nos da 1500. Y después el costo fijo del almacén en B era 2000 y en C también era 2000. Entonces ahora sumamos 1900 más 1500 más 4000, nos da 3400 más 4000, 7400. Que era lo que habíamos calculado haciendo el costo total desde el sitio C menos el ahorro desde el sitio B para la ciudad 1, 2 y 3, y nos daba 7400.
Bueno, hago el resumen y pasamos a ver si tenemos alguna duda con este método. Lo que hicimos básicamente en este tema 7 fue presentar varios modelos de tipo cuantitativo para poder decidir dónde localizar una instalación. Y los métodos que vimos fueron el método del centro de gravedad, también conocido como método de la cuadrícula, el método de la minisuma, que lo vimos en la clase anterior, el método de min-max, que lo vimos hoy, lo que habíamos observado como algo grueso, digamos, es que los dos primeros métodos determinan un punto, o sea, un óptimo localizado en un punto determinado, y el método de min-max lo que determina es un segmento de recta entre dos puntos, ¿sí? O sea que nosotros determinamos las coordenadas del extremo de ese segmento de recta y todos los puntos que queden entre esos dos puntos que pertenecen a ese segmento de recta satisfacen la solución del problema. Los puntos que determinamos para los primeros dos métodos, el de minisuma y el centro de gravedad, están muy fuertemente influenciados por el tipo de distancia empleada. Recuerden que podíamos usar rectilínea, euclidia y cuadrática, dependiendo de cómo es el tipo de distancia que utilicemos, es cómo va a ser la mayor o menor dificultad de la solución y la solución que vamos a obtener. O sea que puede variar también. Habíamos visto de que si al principio de la clase incluso lo mencionamos, que si el método, la coordenada determinada por el método de minisuma o centro de gravedad no se puede utilizar por alguna causa, o sea, no puedo localizar ahí, no puedo poner ahí mi nueva instalación, entonces un método alternativo que nos permitía encontrar localizaciones alternativas con igual costo en cualquiera de esas localizaciones era el método de la línea de isocosto. Lo que hicimos después fue hacer una presentación general del método cuando lo que se quería era agregar más de una instalación y dimos una breve explicación para el caso de dos instalaciones, cómo se podía hacer de una manera bastante simple, pero muy laboriosa, claro. Y por último vimos el método de ubicación-asignación, ¿cómo es? Que el método de ubicación-asignación que estuvimos discutiendo recién, ahora como último método en este tema 7. Bueno, hasta acá es lo que vamos a ver con respecto a este tema 7. El que sigue ahora es el tema 4, o sea, como les había dicho, rompimos totalmente el orden, pero nos vimos obligados a hacerlo por, digamos, dadas las circunstancias del cuatrimestre, pero no afecta, digamos, en cuanto a cómo ir acomodando los conocimientos en la materia. El tema 4 lo vamos a empezar a dar la semana que viene, el jueves. Vamos a dejar la parte de resolución de problemas, en todo caso, para el final, de las últimas clases del cuatrimestre. Y lo vamos a alcanzar a dar porque Marcelo me dijo que él ya va a empezar con el tema 3 y va a dar lo básico, digamos, lo que yo necesito para avanzar en el tema 4. Ese tema 4 es más largo que el tema 6 y el 7, ya que nos va a llevar un poco más de 2 clases, posiblemente unas 4 clases, y después, bueno, a lo mejor nos quede una o 2 clases para hacer algo sobre resolución de problemas. En todo caso, como no vamos a poder hacer resolución de problemas de todos los temas, lo dejo a pedido de ustedes que me digan, nos gustaría hacer problemas de tal tema porque queremos aclarar algunos puntos y nos concentramos en esos temas.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. No, profe, por ahora no. Gracias. Bueno, Constanza. ¿Se entiende más o menos, se entendió la filosofía de este último método? Sí, sí. Bueno, bueno, acá todos dicen que entendieron lo que están escribiendo en el chat. Bueno, yo le calculé 1 hora y media, pero fue un poco menos, así que cumplimos con, ¿cómo es cumplimos con el objetivo de aprovechar esta 1 hora y media que quedó después del examen y así ya la semana que viene empezamos con el tema 4. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el jueves. Si no, escucho. Si tienen alguna pregunta. Bueno, profe, saludos, entonces. Agustín, te escuché todo cortado. Creo que dijo saludos. Ah, saludos. Eh, Bueno, sí. Me no, despido pensé también. que, pensé que quería preguntar algo. Sí se escuchaba intermitente. Sí, ahí justo puso por el chat. Ah, ajá, sí, sí. Bueno, Nos Chao, vemos. profe. Nos muy vemos. bien. Muchas gracias. Chao, profe, Entonces, gracias. nos Chao, vemos el profe, jueves hasta que viene. El luego. jueves que viene a las 3, ¿eh? Recuerden, ¿eh? Bien, bien, bien. Hasta luego, profe. Bueno, nos vemos.